Bueno, como os comentaba, damos inicio a esta jornada que dedicamos a la presentación del proyecto INSIGA 2, financiado por las agrupaciones empresariales innovadoras del Mincotur. Para explicar este proyecto tenemos representantes del consorcio, de Esther Izquierdo por parte de ACBCENA, Xavi Cipriano por parte de Vidata y Yael Lorea de Nasovinsa. Tendréis que disculpar a David Pont de Inergy, que sí que se iba a conectar, pero finalmente está enfermo y no va a poder participar. Además, a continuación del proyecto INSIGA 2 se presentarán, habrá una ponencia por parte de Diego Romá, gerente de CEDAES, y se explicarán buenas prácticas de ejemplos de comunidades energéticas en diferentes parques empresariales de España. Por mi parte, presentarme, me llamo Carla Revés, soy Project Manager del Clúster de Energía Eficiente de Cataluña. Daros las gracias a todos por participar, a los ponentes por estar aquí hoy con nosotros. Como he visto que hay bastante gente que igual puede no conocernos, me voy a permitir hacer una breve presentación del clúster para los que no nos tengáis tan situados y nos podáis conocer. Simplemente serán 5 minutos. El clúster de la energía eficiente de Cataluña es una asociación público-privada que tiene por misión promover la competitividad evidentemente de sus miembros, la colaboración entre empresas, administración pública y agentes del entorno para ofrecer soluciones integradas de mercado, temas de innovación, reforzar el sector de la energía eficiente, ser representante de los intereses de las empresas y administración pública que la forman y favorecer la formación de profesionales del sector. Brevemente, para que lo sepáis, tenemos diferentes acreditaciones por parte de la Generalitat de Cataluña, formamos parte del Catalonia Clusters. Evidentemente somos ahí acreditadas, si no, no podríamos estar presentando hoy el proyecto de INSIGA 2 por parte del Mincotur, y recientemente hemos obtenido la máxima acreditación de management a nivel europeo, que es el Gold Label. En números, brevemente, el clúster actualmente agrupa a 190 asociados, tanto empresas como administración pública y agentes de entorno, es decir, universidades, centros de investigación, etc. Tenemos diferentes grupos de trabajo que tocan temas variados, desde fotovoltaica, geotermia, recientemente temas de flexibilidad de la demanda, hidrógeno, etc. Nuestras áreas estratégicas son las que veis en pantalla: digitalización de la energía y energías renovables de autoconsumo. Evidentemente el proyecto INSIGA 2 entronca en estas dos áreas estratégicas. También tocamos temas de edificación eficiente, movilidad sostenible, redes inteligentes y eficiencia en la industria. Nuestras áreas operativas, es decir, a qué se dedica el equipo de trabajo del CEC, las tenéis aquí en pantalla. Temas de innovación colaborativa e investigación, todo el tema de proyectos innovadores, ya sea a nivel catalán, estatal o europeo, temas de relaciones institucionales e internacionales, posicionamiento de los socios, comunicación, ya sea del propio clúster o de los asociados, y además de temas de formación y sensibilización. Veréis que los que nos sigáis normalmente, ya lo sabéis, somos bastante activos en cuanto a organización de jornadas, ya sea a nivel online como esta o cada vez más presenciales. Yo era todo lo que quería comentar para que nos tengáis un poco situados. Ahora sí que doy paso a Yael Lorea de Nasovinsa, del área de innovación, proyectos y financiación, que hará la moderación del resto de la jornada. Como sois unos cuantos, sí que agradecería que si tenéis algún comentario podéis usar el chat que tenéis disponible en la plataforma, y que mantuvierais sobre todo el sonido en silencio y bueno, las cámaras no tanto, pero sobre todo el sonido, para no molestar al desarrollo de la jornada. Muchas gracias, Yael, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y, como ha dicho Carla, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que esta jornada ha tenido mucho éxito y esperamos estar a la altura. Lo primero de todo, vamos a comenzar con una breve presentación del proyecto INSIGA para que conozcáis un poco el consorcio y de qué trata este proyecto. Y para eso lo presentarán Esther Izquierdo, directora de Energy and Sustainability Consulting de ARC-BCN, y Xavi Cipriano de Vidata. Vale, pues empiezo yo compartiendo mi pantalla, ¿vale?
Y yo un poco la idea que planteo es la de haceros una... No sé si estáis viendo bien mi pantalla. ¿Sí? Sí. Vale, un poco es la idea de presentar el INSIGA 2, que es un proyecto que se plantea como sistemas inteligentes de dimensionamiento de comunidades energéticas y de gestión posterior en polígonos industriales, que actualmente estamos en una fase como de finalización del prototipaje inicial, le quedan como 2 meses al proyecto, y un poco os queríamos presentar de qué va el proyecto, las principales conclusiones que hemos obtenido de lo que sería el análisis de funcionalidades y el análisis de cómo están las comunidades energéticas a nivel industrial y sus necesidades, y la presentación de los primeros prototipos que estamos teniendo del software o de la plataforma de gestión, ¿vale? Entonces, bueno, es un proyecto de I+D financiado por la AI y está formado por 3 pymes, que somos proveedoras de servicios, más una empresa pública y el clúster, ¿vale? Y un poco la idea es que sea una herramienta que dé soporte a los procesos de creación y de constitución de lo que serían comunidades energéticas o autoconsumos compartidos según la ley española. Esto se enmarca dentro de una línea que le llamamos INSIGA, que ya viene desde el 2020 y que esperemos que se pueda plantear también hasta principios del 2023, que es ir desarrollando poco a poco todo lo que sería una plataforma completa de soporte en la creación de comunidades energéticas. Entonces se empezó en el INSIGA 1 el año pasado, bueno, hace 2 años y hasta el año pasado, que era un primer dimensionamiento de autoconsumos individuales y un primer planteamiento de colectivos, ¿vale? El INSIGA 2, que es el que presentamos ahora, está muy centrado en herramientas de diseño y de configuración, sobre todo de coeficientes de reparto y de cómo dar soporte en la decisión de la creación de una comunidad energética o de un autoconsumo compartido justo antes de la creación de la propia comunidad y hasta que se pone en marcha. Y ahora estamos preparando el INSIGA 3 de cara al mes que viene que sería como la continuación como plataforma de gestión y funcionamiento. ¿Por qué planteamos estos 3 niveles, o sobre todo INSIGA 2 y INSIGA 3? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que para que los procesos sean transparentes, sean fáciles de gestionar entre todos los diferentes usuarios y para que las empresas se animen, vemos como la necesidad de dotar o de poder dar soporte en tratamiento de datos, en front-end y en gestión ágil y rápida de escenarios para poder discutir en la definición de las propias comunidades. Y después, también, como la ley permite la actualización cada 4 meses de los coeficientes de reparto y así como también para garantizar la continuidad y la transparencia, pues también veíamos interesantes las herramientas de gestión, ¿vale? Bueno, es un típico proyecto que tiene diferentes de trabajo, los típicos diseño, desarrollo de la aplicación y luego al final el testeo y el suministro de un kit de instrumentos, ¿vale? Nos estamos focalizando en la creación de la comunidad energética, en el diseño, construcción y puesta en marcha y un poco lanzamos 4 ideas de cara a la gestión posterior, ¿vale? Y el INSIGA esencialmente es todo el paquete de análisis jurídico-legal y de benchmarking y de situar exactamente qué tipos de comunidades energéticas, qué tipos de gobernanza y qué tipos de gestión de compraventa, etcétera, se pueden realizar para situar y darle un marco de necesidades, identificar las funcionalidades que podría tener un software y hacer el software en sí mismo, ¿vale? Como mínimo en fase de prototipo. Esto es como un poco el alcance. Con lo cual es determinar y dimensionar la ubicación óptima de las instalaciones, determinar el número y perfil óptimo de los integrantes que deberían de conformar esta comunidad energética, suministrar un algoritmo de optimización de coeficientes en base horaria, porque así se puede llegar a minimizar la generación de excedentes o cumplir otros objetivos que tenga la comunidad en términos de uso de la energía para que vaya acorde con la generación y se reduzcan excedentes, una hipotética actualización periódica de estos coeficientes y un soporte a la toma de decisiones en la parte de financiación y gestión de la comunidad, ¿vale? Existen muchas iniciativas en el Estado ahora mismo que están planteando
software de soporte y tal. Y un poco la singularidad que nosotros estamos planteando desde INSIGA es, primero, que se dirige a comunidades industriales y, en segundo lugar, que le hacemos mucho hincapié en todo el tema de la repartición de coeficientes, porque creemos que es como un poco la punta de lanza de lo que sería garantizar ahorros y garantizar una eficiencia alta del propio sistema al generar el mínimo de excedentes posibles. Se plantea la aplicación como un sistema que capte información esencialmente de DataDis, que es el clúster de datos que han generado las empresas de distribución españolas, casi todas, que te permite obtener las curvas de carga y de consumo horario de cualquier persona o de cualquier industria que dé su autorización, y es un mecanismo bastante fácil. Entonces, partimos de la idea de captar esta información y, a partir de aquí, poder almacenarlo en un sistema de tratamiento de datos que nos permita predecir escenarios a través de que luego se visualizarían a través de un software que dispone Innergy, que se llama SIE, Sistema de Información Energética, que permita tomar decisiones de cuánto se va a generar, cuánto se va a producir en excedente, qué coeficientes de reparto voy a hacer, etcétera, ¿vale? Para que os hagáis una idea, más o menos, la idea básica sería poder partir de un localizador de emplazamientos y captar los datos de consumo desde DataDis, y entonces poder, en primer lugar, ubicar posibles lugares donde se podrían localizar la instalación, ya sea una empresa que reparte al resto y es ella la que asume la inversión, ya sea un conjunto de empresas que encuentran un espacio común en el cual invierten entre todas y se reparten la idea. Entonces, el primer paso sería disponer de las curvas de consumo para poder hacer cálculos más exhaustivos y mejor enfocados que permiten realizar escenarios y ofertas de costes más ajustadas, y poder ubicar y poder simular la generación de un sistema mediano o grande. En segundo lugar, el algoritmo más importante que estamos desarrollando es el optimizador de usuarios y de sus coeficientes de reparto. Entonces, así rápidamente, la idea básica es tener la tarifa eléctrica y los costes de cada cual, definir los objetivos que tiene la comunidad. Si la comunidad tiene el objetivo de tener el payback mínimo, por lo tanto los excedentes mínimos, pues tenerlo en cuenta en la optimización, o si tiene otros objetivos como sería un reparto equitativo en función de la inversión, etcétera, etcétera. Integrar esto, integrar los datos históricos de funcionamiento. Si existe la planta y se va a hacer una colectivización, pues la propia planta, los datos de la propia planta. Si no, se partiría de modelos de simulación de generación fotovoltaica, y los datos históricos de los 12 últimos meses de los clientes. Y así como los posibles escenarios de inversión que se plantean, si se invierte entre todos, si todo el mundo igual, si en función de la potencia que va a tener cada cual, si solo invierte uno y reparte el resto, etcétera, ¿vale? Con todo esto se hace una primera optimización de cuál sería la combinación de usuarios, según sus curvas de consumo, que cumplirían mejor el objetivo que tenga el excedente mínimo de toda la combinación. De forma que conseguimos como la mejor combinación de curvas que aseguren ese excedente. Si el número de usuarios ya está definido, no importa, igualmente lo integraríamos y veríamos hasta cuál es el máximo o el mínimo de excedente que se puede hacer. Y luego se hace una segunda optimización en la cual se definen 3 o 4 escenarios de repartición de coeficientes individuales que nos dan una combinatoria, que sería una tabla parecida a esta, para cada usuario, para cada combinación de usuarios con sus coeficientes correspondientes, y unas matrices que permiten decidir en qué escenario te quieres situar, ¿vale? Y que te permite definir de forma horaria para todo el año cómo se repartirían estos coeficientes para conseguir eso, pues la mínima generación de excedentes o cualquier objetivo que se haya marcado la comunidad energética. Y el segundo algoritmo, tenemos un poco más de dudas, porque en realidad en las ubicaciones que se plantean en general industria hay pocas sombras. Pero es un tema que siempre está un poco ahí pendiente, ¿no? ¿Hacemos un cálculo de sombras o no hacemos un cálculo de sombras? ¿Se consideran o no? ¿Se van a considerar mecanismos de compensación de estas sombras colocándole los paneles, o se va a reducir la superficie? Bueno,
Otro de los algoritmos que se está planteando es poder hacer, a partir de la información de los vuelos LIDAR, una generación 3D de la zona y un cálculo de sombras próximas que puedan afectar. Este es el segundo algoritmo que vamos a desarrollar y que estamos en fases de desarrollo y que queremos integrar y tenemos dudas de realmente si va a ser útil o no va a ser útil. El primero sí que lo vemos bastante claro, el segundo no lo tenemos tan claro, ¿vale? Y la idea sería que a través del software SIE que puedas introducir las plantas, puedas designar los que van a participar, puedas calcular los coeficientes óptimos y todos los diferentes escenarios, al final salgas con un informe económico, financiero y energético que te permita saber a dónde vas a morir y cuánto te vas a gastar, cuál va a ser el TIR, cuál va a ser el BAN, cuánto gana cada cual y cómo va a funcionar el sistema para poder desarrollar luego los contratos asociados, ¿vale? Los destinatarios serían los gestores de polígonos industriales, las administraciones públicas si están en fases de promoción dentro de los polígonos industriales, o promotores privados o grupos de promotores, o si se constituyen como cooperativa o no, de agrupaciones de autoconsumo colectivo o de comunidades energéticas. Y al final, con el proyecto, lo que pretendemos es tener un informe del estado del arte y de los requerimientos funcionales que hemos detectado que necesitan las comunidades energéticas en este nivel, tener el prototipado acabado de la aplicación SIE Comunidades Energéticas con lo que os he explicado y poderlo pilotar en un pilotaje que sería seguramente en un polígono en el sur de Pamplona que hay unas 6 empresas que pueden participar y que se plantearía una simulación o una emulación de cómo sería la plataforma para usarla en la constitución de esta comunidad. ¿Vale? Y ya está, y aquí acabo. Creo que me he adelantado y he explicado ya las funcionalidades cuando habíamos quedado que solo explicaría el proyecto, pero bueno. Un poco ahora le paso la palabra a Esther, porque la idea es, esto es como un poco la base sobre la que nosotros hemos planteado las cosas, pero lo más importante era contrastar con la realidad, con lo que hemos visto que son las necesidades de las diferentes comunidades, y es un poco lo que presentaría Esther para acabar de contrastar las dos situaciones y luego en el turno de preguntas que a nosotros nos sirva para validar si vamos bien y si o si hay que corregir cosas o reorientar algún tipo de aspecto. ¿Vale? Pues creo que por mi parte ya estaría. ¿Vale? Ahora, perdonad, que no podía activar el micro, disculpad. No sé, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, vale. Bueno, ahora sí. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, como decía Xavi, él os ha explicado ya un poco el final, yo os explicaré cómo hemos llegado, ¿no?, a la definición de estas funcionalidades y el porqué de estos algoritmos, ¿vale? Evidentemente lo primero que hicimos, os explicaré el paquete de trabajo 2, ¿no?, que era el de estado del arte. Evidentemente lo primero que hicimos fue mirarnos las normativas que tenemos tanto a nivel europeo como español, tanto en autoconsumo como en comunidades energéticas. Estas slides las voy a pasar rápido, ¿vale?, porque esta información está en la normativa. Entonces, tanto Europa como aquí en España, ¿no?, tenemos la definición de autoconsumo individual o autoconsumo colectivo, sin excedentes o con excedentes, ¿no? Por eso el porqué del algoritmo que comentaba Xavi y de ver cómo serán las instalaciones, ¿no? En el caso de comunidades energéticas, aquí tenemos 3 definiciones en 3 directivas diferentes de la Unión Europea, ¿no?, que habla de comunidades energéticas de energías renovables, comunidades de ciudadanas de energía y comunidades de energética local, ¿no? Aquí en España actualmente tenemos traspuesta la de comunidades de energías renovables y un poco el marco de este proyecto está enfocado aquí, ¿no?, en esta generación mediante energía solar fotovoltaica que os comentaba antes Xavi. ¿Y qué más cosas hicimos? Pues sobre todo recopilar experiencias tanto de proyectos que se estuviesen llevando a cabo, que estuviesen en marcha, tanto de comunidades energéticas como de autoconsumos compartidos, sobre todo, evidentemente, en polígonos industriales, que es donde queremos enfocar esta herramienta que estábamos construyendo, ¿no?, y desarrollando, pero también en otros entornos como entornos municipales, equipamientos o residenciales, ¿no?
¿Y cómo lo hicimos? Pues mediante un benchmark con información que podíamos encontrar publicada o en diferentes guías que se han ido publicando, y además mediante entrevistas que hemos hecho de forma personal, ¿no? B2B, con los diferentes gestores y promotores de estos autoconsumos compartidos o de estas comunidades. Eso nos ha permitido, ¿no?, poder hacer una clasificación a nuestro criterio de esta tipología de comunidades y de autoconsumos compartidos e identificar cuáles podían ser estas funcionalidades que, como os ha explicado Xavi, queríamos desarrollar, ¿no? Entonces, en esta clasificación inicial que hemos hecho nosotros, diferenciábamos, ¿no?, en estos autoconsumos colectivos que fuesen públicos y si la potencia era inferior a 100 kilovatios, y nos mirábamos quién era el promotor y quién hacía la inversión de la instalación de generación, y luego cómo se repartía esta generación con los diferentes usuarios, y si eran usuarios solo de ámbito público también, o si eran de ámbito público y privado. Luego mirábamos autoconsumos colectivos solo privados en el ámbito residencial, otros en el ámbito industrial y agrario, y otros donde la potencia, ¿no?, sobre todo en el ámbito industrial, era superior a los 100 kilovatios instalados de fotovoltaica, ¿no? Y finalmente nos centrábamos en las comunidades energéticas, donde aquí principalmente están promovidas, por un lado, por comercializadoras o por distribuidoras, y por otro, por municipios. Además del benchmark que hicimos de comunidades y autoconsumo compartido, también queríamos ver qué otras herramientas, ¿no?, habían para poder definir bien qué funcionalidades y dónde nos íbamos a enfocar nosotros, ¿no? Y como decía Xavi, a qué dar prioridad y el por qué damos prioridad a estos algoritmos y quizás no a otros. Queríamos ver qué herramientas había en el mercado, porque como ha dicho Xavi, ya hay muchas, ¿no?, tanto de gestión energética, porque ocupaban una de las partes de lo que queríamos desarrollar nosotros, como de la propia gestión de comunidades energéticas, ya sea en su fase de diseño como en su fase de gestión y de explotación, ¿no? Esto también nos ayudó a terminar de definir las funcionalidades en las que nos queríamos centrar nosotros. Antes os lo decía Xavi, nuestro proyecto se ha mirado como estas tres fases, ¿no? La de creación de comunidad energética, la de diseño, construcción y puesta en marcha, y la de gestión, donde nos hemos centrado nosotros ha sido en esta fase de diseño, ¿no?, con esta herramienta que nos ayuda a este predimensionado de la comunidad y nos da diferentes opciones. Entonces, en cada una de estas fases nosotros hemos identificado cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en la fase de creación, pues creación de un grupo motor, la campaña de comunicación, definir un modelo, ¿no?, jurídico o asociativo, redactar unos estatutos, entre otros procesos, ¿no? En la fase de diseño y construcción, que es la que nos hemos centrado, pues esto, ¿no?, detectar cuáles son los recursos disponibles en la zona, ¿no?, pues cuál es el potencial de generación de energía fotovoltaica, cuál es la mejor tecnología, ¿no?, cuántas placas vamos a poner y si vamos a tener en cuenta las sombras o no, como decía Xavi, qué cálculos vamos a hacer, definir estos coeficientes de reparto iniciales óptimos, ¿no?, y al final analizar esta viabilidad técnico-económica de la instalación para poder obtener, ¿no?, el informe que dará de resultado nuestra herramienta, ¿no? Y en la parte de gestión, que la hemos dejado para otra fase, pero que nos hemos empezado a mirar ya, pues esto de poder redefinir, ¿no?, o periódicamente estos coeficientes de reparto, ¿no?, hacer un análisis de funcionamiento de la propia instalación, de su degradación y de su detección de fallos, relacionado evidentemente con el seguimiento del mantenimiento. Y no podemos olvidar que las comunidades energéticas o los autoconsumos compartidos o colectivos puede ser que queramos agregar a nuevos participantes y por lo tanto tenemos que ver cómo resolver este tema también, ¿no? Una vez identificados los diferentes procesos en cada una de las fases, lo que hicimos fue clasificar todos estos procesos que os he nombrado en si eran procesos donde tenían que participar la comunidad como tal de forma agregada, si requerían de un trámite o de un soporte administrativo, de un trámite de un soporte legal, de uno técnico, y finalmente si alguno de estos procesos le podíamos dar respuesta mediante nuestro software, ¿no?, el que estamos desarrollando ahora o el que podemos desarrollar en fases posteriores. Entonces aquí es donde empezamos a identificar, ¿no?, estas funcionalidades, pero ya relacionadas solo con un software de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, identificamos funcionalidades que nosotros mediante un software podríamos desarrollar en fases posteriores, ¿no?, en la fase de creación de comunidad energética, ¿no?, pues la gestión de los registros, las altas y las bajas, la creación de grupos, la asignación de participantes, la asignación de roles, entre otras.
en la que nos hemos centrado y que Xavi ya os ha explicado muy bien y yo pasaré por encima, ¿no? Pues en esta captación de datos de consumos horarios históricos, ¿no? Que decía que haríamos mediante el DataDis, la captación de datos meteorológicos y de datos físicos de ubicación para poder hacer estas predicciones de generación, el propio dimensionado de la instalación y finalmente este cálculo de coeficientes, ¿no? Esta es la parte en la que nos hemos centrado en este proyecto, pero también hemos identificado otras funcionalidades que podíamos llevar a cabo en la fase posterior de gestión de la propia comunidad, ¿no? Como os decía antes, este cálculo de coeficientes, el seguimiento del performance de la propia instalación o incluso dar soporte en el seguimiento del mantenimiento preventivo de la instalación para reducir estos costes. Esto es lo que hicimos en el paquete de trabajo 2 y es lo que nos ha ayudado a desarrollar lo que Xavi os ha explicado. Y como os decía Xavi, tenemos otro paquete de trabajo que es el 5, que nosotros le llamamos kit de instrumentos, que lo que hemos hecho aquí, y este es el que estamos terminando ahora, es mediante todo este benchmarking que hemos hecho en el paquete de trabajo 2 y mediante las fases que hemos identificado, construir un kit que vaya guiando de cuáles son todos los pasos que hay que hacer, tanto para la creación de la comunidad como para su diseño, construcción y puesta en marcha, como para su gestión. Y lo que vamos a hacer es ir enlazando a todas esas guías que ya están publicadas a día de hoy, que por lo tanto ya nos sirven como soporte y como guión, para que haya todo un hilo conductor, ¿no? Con toda esta información recopilada. Y ese será el resultado del paquete de trabajo 5. Y hasta aquí mi presentación. Espero haberme ajustado en tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Que vaya bien la jornada. Muchas gracias, Esther y Xavi. La verdad que lo habéis hecho perfecto, clavado a las 10:30. Y bueno, para los demás espero que hayáis entendido un poco más este proyecto INSIGA en el que llevamos trabajando unos meses y que todavía nos quedan un par de meses para rematarlo. Pues sin más dilación pasamos a la siguiente ponencia, que será la de Diego Roma. Diego Roma es gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, y también gerente de la Confederación Española de Áreas Industriales. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y máster en Instituciones y Políticas Comunitarias de la Unión Europea, por la Universidad de Valencia también. Ha trabajado durante 15 años en el ámbito de la promoción económica, desarrollo local y proyectos europeos, en su mayor parte de cooperación empresarial. Y también es ponente TAIEX de la Comisión Europea. Pues Diego, cuando quieras, puedes compartir la presentación. Hola, buenos días, Egunon, buen día. En primer lugar, muchísimas gracias a Nasubinsa y al Clúster de la Energía de Cataluña por este proyecto. Y ahora, a continuación, voy a proceder a, si me deja, a compartir la ponencia. Perdona, que tengo un problema. Vamos a ver. ¿Dónde está? Disculpad. Había cerrado la presentación. Procedo ahora a compartir pantalla. ¿Me podéis confirmar si se ve en pantalla completa o cómo se ve? Se ve el previo todavía. No sé si... Vale. A ver ahora que se está cargando. Sí, ahora se ve... Ahora se ve bien. Ahora se ve bien, de acuerdo. Bueno, pues soy Diego Roma, como os he comentado, soy el gerente de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana y también de la Confederación Española de CEDAES. Antes que nada, vamos a hablar un poco del continente del parque empresarial, de las cuestiones que nos atañen en cuanto a la gestión de los parques industriales. Entonces, en primer lugar, el 53% del PIB del Estado español se lleva a cabo y se genera en los parques industriales. Es un tema que se desconoce. Otro tema que es muy interesante es que, vamos a ver si me pasa la pantalla, en el Estado español hay más de 6.000 parques empresariales. El potencial que tenemos en cuanto a transición energética es tremendo, es muy grande, que por cierto se concentra además en menos del 1% de la superficie. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, tenemos 740 parques industriales que ocupan menos del 0,8% de la superficie del territorio. A todo esto tenemos otra problemática que también puede influir en cuanto a la creación de comunidades energéticas. Es que
en la inmensa mayoría, el 90% de los parques industriales no tienen una entidad que los gestione. Consideramos que las entidades de gestión de los parques industriales, como por ejemplo Fuente del Jarro en Valencia, el Parque Tecnológico que está aquí conectada a su gerente, o Abeca de Campoyano en Albacete, son entidades que pueden ayudar mucho a converger y ayudar a las empresas a crear estas entidades que compartan la energía. En definitiva, hay una falta de cultura de gestión de calidad de los parques industriales. Una pregunta, ¿se está viendo la pantalla completa o solamente es la presentación? ¿Yael? Se está viendo bien, se está viendo pantalla completa. Sí. Vale, es que aquí Sí. no lo vi, gente. Perdonadme. Vale, bueno, pues en definitiva hay una falta de cultura de gestión de calidad de los parques industriales, que esto pues también atañe a la eficiencia energética. Vamos a ver. El estado actual de los parques empresariales pues, es un problema para la competitividad de las empresas, afecta a la dignidad de las mujeres y los hombres que trabajan en dichos parques y supone una fuga de talento, porque son espacios que muchas veces no son muy atractivos para llevar a cabo las actividades económicas. Sin embargo, lo que se trata es del reconocimiento de los parques industriales como lo que son, como infraestructuras económicas básicas de interés general. Esto es, igual que se da importancia a un aeropuerto, a un puerto, a una línea de alta velocidad, a una autovía, ¿por qué no se reconoce la importancia de los parques industriales en los que se concentra tanto talento, tanto empleo y tanta riqueza? Y ahora también tanta posibilidad de producción energética. Entonces, esa es nuestra lucha desde Ciudades y estamos trabajando para que se normalicen los parques industriales como un barrio más de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Se trata, pues, en definitiva, de este tema y sobre todo también de establecer una mentalidad nueva en cuanto a la gestión de los parques industriales. Para ello es muy importante la colaboración de la administración pública y en ese sentido, de hecho en la ley valenciana está muy contemplado, se establece la colaboración público-privada entre las empresas y el ayuntamiento, porque la gestión de un parque industrial no recae ni del todo en las empresas, ni tampoco recae, como se está viendo en los ayuntamientos, que prácticamente se acuerdan de los parques industriales solo para recaudar, pero no para invertir debidamente en su conservación, en su mantenimiento, etc. Y en ese sentido, pues eso, lo que se quiere es una compensación equitativa. Aquí también hacemos hincapié en lo que estamos comentando ahora, en la transición energética, la importancia que tienen los parques industriales en cuanto a esta capacidad de, por ejemplo, de autoconsumo fotovoltaico. Las líneas de actuación en España, pues eso, de FEDAES, pues son, como se imaginar, la interlocución y el referente ante la administración pública y también es un foro de intercambio de buenas prácticas. Actualmente FEDAES está integrada por 13 regiones del Estado español, por Andalucía en AEPA, la Federación Aragonesa, la Murciana, la Federación Arias de Asturias, Fincaman en Castilla-La Mancha. Coaga es el estandarte nuestro en Canarias, en Valladolid, en Castilla y León tenemos el polígono de Valladolid de San Cristóbal, la Federación Riojana de Empresas, FGAP en Galicia, en Cataluña está la UPIC, la Unión de los Polígonos Industriales de Cataluña, y en Cantabria tenemos a PETAVI. Tenemos unos avances importantes en la gestión de los parques industriales, como es la Ley 14/2018 de la Comunitat Valenciana. También está la del modelo económico de la región de Murcia y más recientemente la de la SAPEU en Cataluña. Estas leyes tienen su importancia porque ayudan a vertebrar el tejido industrial dentro de los parques industriales y, vuelvo a insistir, son un vector muy interesante para la creación de comunidades energéticas. Estamos con muchísimos problemas. Se habla mucho de la economía circular en la gestión de los parques industriales, pero la pandemia auténtica que se vive en todo el Estado español es La economía circular son estas cosas que circulan por los polígonos así, o estos ecoparques espontáneos que tenemos, pero por doquier. Son imágenes de grandes parques industriales de la área metropolitana de Valencia. No te tienes que ir lejos para ver auténticos desaguisados. Entonces, consideramos que sí que es posible una gestión de calidad. Tenemos muy buenos casos, como por ejemplo el de Elche Parque Empresarial, donde la colaboración público-privada sí que funciona, donde la implicación de las empresas y el ayuntamiento funciona bien. Se lo creen, trabajan juntos de la mano, empresas y el ayuntamiento, y se pueden conseguir
grandes cosas. Y repito, esto es la gran base, es el vector, el punto de partida para una gestión adecuada de los recursos energéticos de los parques industriales. Entonces, no me voy a extender, pero la posibilidad que tenemos los entes gestores, que repito, por el momento somos el 90% de los parques industriales no tienen ningún ente gestor. Es precisamente con la ley valenciana, la ley catalana, la ley murciana, que se establecen una nueva fórmula de entes gestores. En la Comunidad Valenciana se llaman EGMs, entidad de gestión y de modernización, y que supone un punto de partida para servicios de valor añadido en los parques industriales. Uno de estos temas, insisto, por quinta vez o sexta vez, es la transición energética y la gestión de los recursos energéticos. Entonces, nos encontramos también con que, aunque los ayuntamientos no nos hacen mucho caso en cuanto al mantenimiento, a la gestión de los parques industriales en general en todo el Estado español, sí que nos hemos encontrado con que vía los ODS podemos conseguir que nos atienda un poquito más. Hay una serie de ODS que nos interesan mucho, que afectan mucho a los parques industriales, que son la nueva bandera para reivindicar una mayor inversión, no inversión, sino una mayor atención al tejido productivo, a los espacios productivos en el Estado español, y encontramos, por ejemplo, en el ODS número 7, una muy grande excusa, y perdón por la expresión, pero un ODS que nos viene muy bien en cuanto a el cumplimiento de los objetivos que tenemos aquí marcados en el CEDAES. A todo esto, bueno, también se puede sumar el ODS 9 y el ODS 13, la acción por el clima. En definitiva, esta es una pincelada muy rápida a una problemática que es bastante desconocida, tanto por la sociedad en general como por el público, incluso por la clase política. Ese último barrio de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que no tiene rédito electoral, pero que es un 50 y pico % del PIB del Estado español, suponen cientos de miles de puestos de trabajo y que tenemos que cuidar bastante más. A continuación, quería comentaros también que desde la Comunidad Valenciana, el CEPEVAL, estamos tramitando ante el BEI, ante el Banco Europeo de Inversiones, un proyecto que se denomina SIA, Smart Industrial Area, que se basa en un proyecto piloto de 20 parques industriales que van a trabajar sobre la transición energética. Sobre todo se va a trabajar varios aspectos, desde la eficiencia de los edificios en cuanto a el aislamiento térmico, hasta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y sobre todo el autoconsumo fotovoltaico y la creación de CEL, de comunidades energéticas locales. Es un campo en el cual en la Comunidad Valenciana, desde esta federación, de la Federación Valenciana, somos pioneros. Estamos con algún proyecto que ahora mi compañero Chimo Ballester os va a comentar. La primera CEL industrial de la Comunidad Valenciana está en el Parque Empresarial, en la EGM Fuente del Jarro de Paterna. Pero en cuanto, como os comentaba antes, con el proyecto SIA, pues eso, estamos trabajando ya con el BEI. Parece ser que el proyecto estamos ya muy cerca de que se pueda aprobar y sería, pues eso, una especie de proyecto que tendría dos vertientes. Una, hacer una especie de manual de instrucciones de lo complicado que es crear una CEL a todos los niveles, el estudio económico, el estudio jurídico, hay muchas lagunas. Todo el mundo habla de la CEL, pero realmente no sabemos cómo crearlas, hay muchas problemáticas, es un poco complejo. Y la segunda parte sería el acompañamiento financiero para la creación de una veintena de CEL en los parques empresariales que van a presentar. Bueno, sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y paso la palabra a mi compañero Chimo Ballester, que es el gerente de la EGM Fuente del Jarro de Paterna. Hola, buenos días a todos. Comentaros que nosotros ya hemos arrancado con una primera experiencia a través de una gestora de un parque empresarial, en este caso Fuente del Jarro. Fuente del Jarro agrupa 2.700.000 metros cuadrados de suelo industrial y 400 y pico empresas. Y hemos hecho una pequeña experiencia piloto que seguramente ya estará operativa esta misma semana o la semana que viene. Es, repito, una experiencia muy pequeña que se hace con ayuda, intentando aprovechar una subvención de la Generalitat Valenciana, de IBACE, el Instituto por la Competitividad, en el que se va a contar con una subvención de aproximadamente el 50% del capital que hace falta para la instalación fotovoltaica.
En él se han agrupado 6 contratos eléctricos de solo 4 compañías diferentes y finalmente el proyecto se ha hecho con una instalación fotovoltaica de 33 kilovatios. Poner a la gente de acuerdo es muy difícil. Chocamos con el individualismo del empresario, que es muy difícil poner a la gente de acuerdo. Vas haciendo un proyecto con unos primeros candidatos que tienes, pero hay que cuantificarlo y simplemente con que se retire un empresario del proyecto o haya otro que quiera entrar, el proyecto técnico concreto que estabas presentando ya no vale y habría que reajustarlo y eso lo convierte todo en una pequeña locura. Por supuesto, ya habéis hablado todos vosotros de que hay aspectos financieros, hay aspectos legales, hay aspectos asociativos y repito, yo creo que se va a poder enfocar mejor con el atractivo de una subvención y con el atractivo de proyectos como el que acaba de nombrar Diego Romà, de que haya, o vosotros también desde Navarra o desde algún sitio que estáis haciendo unos estudios para hacer los proyectos mancomunados llevando a las empresas de la mano, estudiando toda una serie de detalles. Pero repito, tienes un proyecto caliente y nada más que se retire una de las empresas con la que había empezado, el proyecto hay que redimensionarlo y eso lo complica mucho. El otro tema que complica mucho ahora en los inicios, claro, ahora en los inicios los que nos lanzamos al ruedo estamos haciendo de conejillos de indias y chocamos también con las pocas facilidades que están dando las grandes compañías distribuidoras. O sea, por una parte está los departamentos de energía autonómicos que tampoco tienen toda la normativa clara y luego las grandes compañías distribuidoras que nos ven como una competencia, hacen las cosas a regañadientes y no dan facilidades. Muchas veces la gestora del parque tiene que actuar como promotor y eso supone arriesgar un dinero solo para los pocos socios que hacen el trabajo como un piloto y también que sea promotor la misma gestora puede dificultar mucho el tema a nivel financiero. Bueno, a pesar de todos esos trámites, pues nosotros nos lanzamos, hicimos un proyecto que hubo que corregir en 2 o 3 ocasiones. Elegimos a Iberdrola Comercial como el socio que nos iba a montar este tema, porque luego al tener a Iberdrola Distribución como la que tenía que acabar autorizándolo, pensábamos que desde ese punto de vista iban a haber más facilidades y posibilidades de conectar. Y se han visto todos estos temas de los que ya habéis hablado alguno de vosotros anteriormente. Se está generando energía para autoconsumo colectivo y se está trabajando con la idea de que haya excedentes e intentar aprovecharlos y comercializarlos. Creemos que casi seguro que a final de esta semana o a mucho tardar la que viene, como os he dicho antes, empezamos. Estamos muy ilusionados con el tema y con que vayamos acumulando una experiencia que sea útil para todo este proyecto para 20 parques empresariales que a través de FEPEVAL, a través de la Federación Autonómica, pues vamos a intentar poner en marcha en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Y eso es todo por mi parte. Pues muchas gracias Diego por tu ponencia y seguiremos muy de cerca ese proyecto SIA. Y muchas gracias también a ti, Joaquín, por contarnos vuestra experiencia. Se agradece mucho que seáis tan francos con los obstáculos que habéis tenido para la creación de la comunidad energética, porque al final es lo que intentamos solventar con este tipo de proyectos, ¿no? Pues sabemos que los que vais en punta de lanza tenéis esas dificultades, pero por lo menos intentar allanar el camino para los que vengan después que lo tengan más fácil. Bueno, con Joaquín hemos dado comienzo a ese bloque de buenas prácticas, de ejemplos de comunidades energéticas que ya están creadas o que están en creación en polígonos industriales.
Y después de Joaquín vamos a escuchar a Miguel Ángel Cuartero, que es director gerente de la Asociación de Empresarios de Campoyano, ADECA, y nos va a explicar la comunidad energética del Parque Empresarial del Campoyano. Cuando quieras, Miguel Ángel. Hola, pues muy buenos días a todos. Encantado de poder participar en estas jornadas. Bueno, pues la verdad es que se necesita, creo que desde el Instituto habéis tenido una gran iniciativa. Necesitamos este tipo de foros, de encuentros, de ir conociendo cómo se encuentra a lo largo y ancho de todo el territorio nacional pues, la constitución de las comunidades energéticas, de la CEL. Creo que como oía a mis compañeros, tanto a Joaquín y a Diego, el gran desconocimiento que hay en materia de las comunidades energéticas local, más que locales, pues comunidades energéticas aplicadas a las zonas industriales. Desde el primer planteamiento no se ha tenido en cuenta a las zonas industriales, a los polígonos industriales, y considero que somos unos territorios o unos espacios adecuados para la instalación de este tipo de iniciativas de autoconsumo compartido. La falta de regulación, de iniciativas, pues del individualismo que apelaba Joaquín dentro del mundo empresarial, pues dificulta aún todavía más la puesta en marcha de estas herramientas, de estas grandes herramientas, y que el futuro va por allí. Nosotros, para que os situéis, Campoyano es la zona industrial más importante y más grande en extensión de Castilla-La Mancha. Tenemos alrededor de 4,5 millones de metros cuadrados. Está distribuido, es una zona industrial que nace en los años 60, pero con una visión de futuro increíble, porque se dimensionó bastante bien, tanto en viales como en infraestructuras. Actualmente hay 1.212 parcelas, 1.212 instalaciones empresariales, y alberga alrededor de unas 1.000 empresas. En la zona industrial trabajamos unos 14.000 trabajadores todos los días, y pues hay un flujo de movimiento entre visitantes y otro tipo de personas o vehículos que vienen a trabajar a la zona industrial, de otras 3.000 personas. Cuando comenzó hace unos 10 años, la fiebre del autoconsumo, de la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados, nació alguna iniciativa aquí en la zona industrial de autoconsumo. De hecho, la propia asociación, en nuestras instalaciones tenemos instalado autoconsumo. No el autoconsumo, porque la subíamos a la red, pero ya se dio alguna iniciativa en la zona industrial. Luego llegó la crisis, la penalización, la problemática que hubo con este tipo de apoyo por parte de la administración, la regulación, que sufrió varias penalizaciones. Y bueno, pues cuando de nuevo surgen las iniciativas del autoconsumo y las comunidades, también nosotros, pues, y bajo el seno de la Confederación de CEDAES y de la regional de la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha, pues buscamos un partner para iniciar la instalación o generar comunidades energéticas en las zonas industriales. Nos fuimos con un partner que está instalado en Campoyano, pero es de calado internacional, que es Eifas Energía, que ellos son instaladores de autoconsumo, y buscamos la financiación o el apoyo financiero por una entidad bancaria de referencia de la región, que es Global Caja. Presentamos un PERTE al Gobierno regional de Castilla-La Mancha, no un PERTE, sino una declaración de intención para el apoyo de la instalación de parques fotovoltaicos o autoconsumo en las zonas industriales aquí en Castilla-La Mancha, y bueno, pues ha concedido unas ayudas o un apoyo de en torno a un 60%. Pero claro, luego llegamos a la realidad.
a presentar, nosotros como asociación de empresarios presentamos el proyecto y pues las empresas, los empresarios, como bien decía Joaquín, pues son bastante individualistas, son bastante temerosos en los proyectos iniciales y cuesta mucho arrancar pues estas comunidades energéticas en la zona industrial. Llevamos todo un año pues intentando aglutinar, porque la dimensión de nuestro parque empresarial, como decía, con 4,5 millones de metros cuadrados, no tendría capacidad de una sola entidad, sino que queremos instalar pues, más, y sobre todo por zonificarlas por manzanas. Y hará un mes, más o menos, ha nacido una primera iniciativa. Está en fase de estudio económico, de preparación. Se han aglutinado o hemos conseguido poner en común a 8 empresas. Una es una multinacional que fabrica fertilizantes líquidos, y otra es una gran compañía de logística que tiene tiene muchas instalaciones, tiene mucha cubierta y no la tiene explotada. Y luego pues hay otras 6 entidades más pequeñitas. Uno pues es una fábrica de pan, es una panadería industrial. Otra es una fábrica pues de orfebrería. En fin, hay 3 o 4 entidades más pequeñas y hemos arrancado esa primera comunidad. Como os decía, está en fase de preparación. Va a salir como una asociación entre los usuarios, y a ver si sirve de locomotora para el resto de entidades de aquí de la zona industrial. Sí que alabo este tipo de iniciativas y toda la documentación que se puede ir generando, esos manuales de buenas prácticas, porque son tan necesarios. Hay que hacer esa pedagogía de que el futuro es esto, que las zonas industriales es el entorno ideal para la instalación de este tipo de entidades. Y bueno, espero que entre todos pues vayamos poniendo nuestro pequeño grano de arena y que vayamos conformando zonas industriales más sostenibles y con el autoconsumo por determinadas entidades que están en las zonas industriales. Sí que es verdad que en el momento que haya constituidas varias, que arranquen, que veamos la evolución, supongo que seremos capaces de ir generando nuevas comunidades en los polígonos industriales. Nada, de nuevo, muchas gracias por dejarnos explicar nuestra pequeña conato todavía de comunidad energética, y el futuro está aquí, el futuro es este tipo de entidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y como dices, a ver si esa primera experiencia hace que se muevan más y se puedan replicar en ese mismo polígono. Pues pasamos ya a la palabra a Jesús Cardona, que nos viene a explicar la comunidad energética del polígono San Lluís de Menorca. Jesús Cardona es arquitecto autónomo y coordinador de las directrices estratégicas de Menorca en materia de energía, y trabaja para la transición ecosocial desde la perspectiva de la restauración de nuestro hábitat y la preservación de los recursos naturales. Jesús, cuando quieras. Perdonad que tenía el micrófono en silencio. Digo que buenos días y muchas gracias a Nasubinsa y al Clúster de Energía de Cataluña por la invitación. Y os presentaré una comunidad energética en un polígono industrial de un tamaño mucho menor que el que acabamos de ver, y también con un perfil de servicios y equipamientos pues también evidentemente de una escala muy inferior, pero bueno, pensamos que es un planteamiento muy interesante con determinadas soluciones que veréis en la presentación, que son herramientas para poder facilitar la implantación de este tipo de figuras en los polígonos industriales. Os presentaré un poco los antecedentes y el contexto en el que se empezó a gestar la creación de la comunidad energética. Haremos un repaso también al proceso de cómo se creó
qué modelo de funcionamiento se ha planteado y qué hoja de ruta nos estamos planteando en el punto actual en el que nos encontramos. Entonces, bueno, supongo que la mayoría de los presentes conocéis las Islas Baleares. Menorca es la que está más al norte y el polígono se encuentra en el municipio de Sant Lluís, que está a medio camino entre Mahón y, bueno, lo que es el polígono industrial está a medio camino entre Mahón, que es la capital y una de las dos ciudades importantes de la isla, y el núcleo urbano de Sant Lluís. Está justo adyacente a una de las carreteras más transitadas de la isla, especialmente en temporada alta como estamos ahora. Bueno, como veis es un polígono de tamaño pequeño. Aquí veis la foto aérea con un círculo de radio 500 metros en el centro geométrico del área que ocupa el polígono y como podéis ver, digamos, unos paneles fotovoltaicos situados estratégicamente con facilidad pueden dar un autoconsumo colectivo a todo el ámbito. El polígono ocupa una superficie de casi 5 hectáreas. Es de relativamente reciente creación, se inició la organización en los años 90 y puede decirse que la mayoría de edificaciones pues, datan de finales de los 90 y principios de los 2000. En un estudio previo que hicimos para detectar el potencial fotovoltaico y la demanda anual de la actividad del polígono, contabilizamos 120.000 metros cuadrados de cubiertas, de las cuales de una manera estimativa asumimos que al menos un 50% eran adecuadas para instalar paneles fotovoltaicos. Decir también que es un polígono industrial, pero bueno, realmente de actividad industrial hay muy poquita. Estamos hablando de un tejido de pymes con actividades enfocadas básicamente a servicios, comercios y talleres. El consumo anual actual es de 4.000 megavatios hora. Este es el consumo agregado que pudimos obtener de la distribuidora. Y en un primer cálculo de potencial vimos que cubriendo una parte de los aparcamientos, en concreto el 30% de la superficie y el 30% de las cubiertas, tendríamos una producción agregada anual de 5.000 megavatios hora, lo cual nos permitiría, digamos, cubrir en términos agregados. Ya sabemos que evidentemente durante las horas nocturnas el consumo no quedaría directamente cubierto, pero se podría alcanzar este horizonte de autosuficiencia. Esto supondría una reducción de 14.500 toneladas anuales de dióxido de carbono que emite el sistema eléctrico de Menorca, debido a que básicamente el 85% de nuestra generación proviene de una planta térmica que quema fuel, óleo y gasóleo. El proceso de creación de la CER, de la comunidad energética, consistió en un primer momento en este estudio previo que nos permitió situarnos y conocer, digamos, unos volúmenes de consumo y de producción potencial, a la vez que nos permitió explorar la idoneidad de los espacios, lo cual derivó en la creación de un grupo de trabajo impulsado por estas tres entidades: el propio Ayuntamiento de Sant Lluís, el Institut Balear de la Energía, que es una entidad creada recientemente a raíz de la Ley de Cambio Climático en las Islas Baleares, y la Fundación Menorca Preservation. Estas tres entidades pues, financiaron un equipo externo de trabajo que tuve el placer de coordinar, y esto permitió pues, ir dando estos primeros pasos que requieren, por un lado, digamos, un manejo de la participación de las personas interesadas, junto con una información y apoyo técnico para ir, digamos, superando todas las etapas iniciales, sobre todo de poder explicar en qué consiste esto. Nos encontramos con barreras parecidas a las que han descrito mis compañeros Diego y Miguel Ángel. Bueno, de la dificultad de entender esta nueva figura y qué significa esto de compartir el autoconsumo y tener la instalación en una nave vecina y no en la propia. Pero bueno, digamos que estas cuestiones se fueron superando y creamos una asociación, que es el mismo caso del polígono que hemos visto anteriormente. El resumen, perdonad, la visión general, digamos, del proceso sería esta.
Como os he dicho, tanto las empresas y particulares como las entidades impulsoras trabajaron en una primera fase de creación que básicamente pasa por elaborar y aprobar unos estatutos y elegir una forma jurídica, que en este caso fue, como he dicho, la asociación. Entonces, esta comunidad energética ya, digamos, tiene entidad jurídica, por tanto ya puede recibir el nombre que legalmente, digamos, ya sabéis que las comunidades energéticas deben tener una forma jurídica propia, aunque puede tomar cualquiera de las existentes ahora mismo en el ordenamiento. Y a partir de esta creación de la asociación, pues estamos iniciando esta fase 2 que le llamamos instalación, ¿no? Que consiste en un estudio previo de necesidades y potencial, digamos, de instalación, conseguir financiación, elaborar un proyecto de licencia para desarrollar las instalaciones. Con un régimen que explicaré un poquito más adelante, en el momento en que se activa el autoconsumo fotovoltaico colectivo, hay un régimen económico en que la comunidad energética proporciona de alguna manera los kilovatios hora a los autoconsumidores y estos a su vez retribuyen con un precio fijado de antemano este consumo a la propia comunidad energética. Bueno, repasaré muy rápidamente un poco la organización de la asociación. Como toda comunidad energética es de participación abierta y voluntaria y se basa en la idea de cooperación y sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que en cualquier momento una empresa se puede dar de alta y de baja y otra se puede dar de baja. Y esto significa también que hay una gestión dinámica de este autoconsumo colectivo que, como hemos visto con la presentación de Cipriano de Innergy, pues necesitará unas herramientas que permitan, digamos, estos autoconsumos con un alto dinamismo, pensamos, de entradas y salidas. El objetivo es la autosuficiencia energética y la creación de una figura de gestión que permita también abordar la cuestión del ahorro. Hay 4 modalidades de socios. Hay un socio inversor que es quien aporta capital a la asociación en forma de préstamo, que puede ser devuelto en forma de energía o en forma de capital también. Un socio propietario, que es quien es titular de espacios o naves en el ámbito del polígono. Socio consumidor, que es titular de al menos un punto de consumo en el ámbito de la comunidad energética y puede optar, por tanto, al autoconsumo colectivo. Y también creamos la figura del socio generador porque hay algunas instalaciones de autoconsumo que están interesadas en entrar en la comunidad energética y poner esta instalación a disposición de la comunidad energética para su mejor gestión. Y hay también una instalación que vende directamente a red de cuando la época de las primas a renovables. Los órganos que forman la asociación son una asamblea general formada por todos los socios. Cada entidad, cada persona física o jurídica puede ser socia de una o más modalidades a la vez, pero cada NIF es un socio y por tanto con derecho a un voto. Hay un equipo técnico y administrativo que se encarga de la administración ordinaria, no solo la gestión económica, sino que tendrá que tener también conocimientos y capacidad de gestión en el mercado eléctrico y en cuestiones, digamos, de carácter mucho más técnico. Hay una presidencia como órgano de representación y una secretaría que básicamente se encarga de la comunicación y coordinación. Bien, la operativa principal se explica mejor en este gráfico. Es decir, la comunidad energética es quien financia y desarrolla las instalaciones. Estas instalaciones se dan en cubiertas y espacios de personas o entidades asociadas de la comunidad energética, pero la comunidad energética mantiene la titularidad de estas instalaciones. Entonces, el retorno, digamos, de esta inversión, que incluye lo que es la inversión en la propia instalación, más los gastos de operación y mantenimiento, son abonados por los autoconsumidores con un precio del kilovatio hora autoconsumido que abonan mensualmente a la comunidad energética. De esta manera, digamos, de alguna manera, si se consigue financiación, las personas asociadas no necesariamente tienen por qué poner capital en un primer momento. De esto se encarga la comunidad energética. Esto significa también tener muy en cuenta cuál es el modelo económico y el régimen en el que nos movemos como comunidad energética y que pienso que es una situación en la que se encuentran pues, casi todas las que apuestan por la fórmula del autoconsumo compartido
Y es que por un lado tenemos un precio de mercado de la electricidad, que es la que los socios consumidores abonan a la comercializadora en concepto del consumo de red. Y después tenemos un precio kilovatio hora autoconsumido que podemos conseguir por debajo de este precio. Entonces, en este ahorro, esto significa que la instalación no está proporcionando directamente, digamos, euros, sino que gracias a este ahorro se produce un margen económico donde puede operar económicamente la comunidad energética, ya que hay que meter, evidentemente, todos los costes y la devolución del capital. Y esto se consigue, por un lado, evidentemente, bajando al máximo el precio del kilovatio hora autoconsumido, pero a la vez también por una cierta economía de escala que obliga de alguna manera a ir siempre al máximo crecimiento posible en autoconsumidores. Y bien, como punto de partida en el que nos encontramos, pues son 15 socios fundadores. Una cuestión que parecía que sería un cierto obstáculo, que es el que los socios como propietarios cedan las cubiertas a la comunidad energética, no ha sido ningún problema. Tenemos ahora mismo 12.000 metros cuadrados de cubiertas, un 10% del polígono a disposición. Hay un compromiso de financiación en forma de préstamo por parte del Instituto Balear de la Energía y conseguimos una subvención del IDAE, del CE Implementa, lo cual nos permite aunar un capital pues en base a la subvención IDAE más el préstamo del IBE, pues poder empezar estas instalaciones que ahora mismo se están estudiando sin necesidad que ninguna persona asociada pues tenga que poner nada de capital. El proyecto del que presentamos al IDAE es de unos 200.000 euros para 2 instalaciones, más software de gestión y monitorización, más otros gastos que se han presupuestado, y trabajaremos de entrada con 2 instalaciones que suman 160 kilovatios pico para generar anualmente 230.000 kilovatios hora. Dentro del proyecto también pretendemos captar nuevos socios. Entendemos que cuanto más consumidores entren en este primer momento, pues mejor. Una segunda fase será adquirir o incorporar alguna de las instalaciones de autoconsumo existentes. Y hay también una pequeña previsión, o sea, una previsión de una pequeña aportación de capital en forma de crowdlending para dinamizar la economía local, puesto que queríamos seguramente una campaña enfocada, digamos, regionalmente en un principio y luego iríamos abriendo a otros ámbitos geográficos si no se consigue el capital deseado. Y nada, esta es la última diapositiva, simplemente para que veáis un poco los puntos amarillos son todos los socios, los rojos también, pero los puntos rojos son las 2 cubiertas elegidas por tamaño y ubicación para englobar todos los consumos y que además haya la posibilidad, digamos, de que un consumidor se adhiera a una u otra instalación según necesidades de optimizar estos autoconsumos. Y nada más, puedo responder a las dudas vía chat si hay cualquier cuestión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jesús, por presentarnos esta iniciativa y también por demostrar que eso, no hace falta ser una gran área industrial para crear una comunidad energética y también se pueden hacer las de pequeño tamaño. Pues pasamos ya al siguiente ponente, que será Alexis Lozano. Alexis se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde realizó el doctorado en Ingeniería Ambiental y Desalación. Es director insular de Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria desde diciembre de 2022 y profesor asociado laboral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo miembro del Grupo de Investigación de Energías Renovables de la ULP de Gran Canaria. Alexis nos va a presentar la comunidad energética del Polígono Industrial de Arinaga, así que Alexis, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Vale, bien. Pues ante todo agradecerle la invitación a participar en este encuentro, que es muy positivo a la hora de compartir experiencias y las diferentes fases en las que nos encontramos en las diferentes áreas industriales a la hora de implantar las comunidades energéticas. Yo les voy a contar el proyecto que estamos desarrollando en Arinaga. Yo trabajo en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en un ente público que es el Consejo Insular de la Energía, que se encarga de dinamizar todas las políticas en la isla de Gran Canaria conducente a disminuir las emisiones y usar menos combustibles fósiles, ¿no? Con temas de energía renovable y eficiencia energética. En una de las iniciativas que estamos fomentando es el desarrollo de las comunidades energéticas, tanto a nivel industrial como a nivel de
municipios y entidades locales, ¿no? A nivel de ciudadanos. El proyecto que les voy a presentar es un proyecto que en paralelo estamos desarrollando con un esfuerzo propio del propio Consejo Nacional de Energía y también con ayuda de un proyecto europeo que es el proyecto NESOI, que describiré más adelante. El proyecto surge por el interés que tenemos, como comenté, en descarbonizar la isla y en crear o fomentar entre los empresarios el uso de las energías renovables y sobre todo también la eficiencia energética. Se elige el polígono industrial de Arinaga porque es una área situada en el sureste de la isla con un gran potencial de energía renovable, no solo fotovoltaica, sino también eólica, y por ser uno de los polígonos más grandes de la isla, perdón, el polígono más grande de Canarias, no de la isla, sino de Canarias, y que también tiene una entidad de conservación que a lo largo de los años pues ha sabido gestionar y con una experiencia de la cual nos va a servir mucho de apoyo a la hora de crear la comunidad, como también están haciendo en otras áreas industriales. El objetivo del proyecto es un poco más ambicioso de crear simplemente el autoconsumo compartido. Queremos crear un mercado local de energía, queremos llegar a poder intercambiar flujos energéticos más allá de lo que la legislación actual permite, y para eso nos apoyamos de este estudio de los resultados de este proyecto europeo, eso hay que comentaré a continuación. El proyecto se diseña inicialmente en Arinaga, como comenté, por el interés de esta zona industrial, también manifestado hacia el Cabildo a la hora de buscar apoyo, y los desafíos, pues un poco lo que hemos encontrado en las otras áreas industriales. Hay una necesidad de liderazgo del proyecto, hay que impulsar el proyecto. Muchas veces desde la iniciativa privada surgen líderes que lo impulsan, pero otras veces la falta de experiencia en este sector pues también implica que hay que buscar otro tipo de apoyo, sobre todo el apoyo público. El desafío que nos encontramos, pues también, lo comentaban también los compañeros, hay entre los empresarios pues hay diferentes perfiles, gente que colabora y gente que también pues pone obstáculos a la hora de llevar a cabo el proyecto, sobre todo cuando vamos a hablar de una comunidad donde vamos a compartir cubierta y vamos a compartir energía, ¿no? Entonces es un desafío muy importante, junto con el liderazgo a la hora de llevarlo a cabo. Lo que en estos momentos está dando continuidad al proyecto pues es el mercado energético actual, tal como está configurado, con los altos precios de energía y los altos costos de producción que están obligando a las empresas a buscar alternativas. Lo que antes podían acudir a las reuniones como meros receptores de la información, pues ahora son parte muy activa porque quieren participar ya en este cambio, ¿no? Y los pasos para alcanzar la transición energética, pues pasa por todas las fases que vamos a comentar a continuación. Sí que quisiera destacar que el proyecto pues tiene un gran apoyo del Ayuntamiento de Agüime, donde está esta zona industrial, de la entidad de conservación Ecoaga, de este polígono, y sobre todo del Instituto Tecnológico de Canarias, que es un instituto perteneciente al Gobierno de Canarias, que nos da un soporte técnico que complementa al propio que tenemos desde el Consejo Insular de la Energía. Los datos de partida del polígono industrial, que como comento está en la zona sureste de la isla de Gran Canaria, que son 14 millones de metros cuadrados, con 690 empresas, que tiene una demanda energética de 32 gigavatios hora año, que tiene unas condiciones excepcionales de radiación y de energía eólica, ¿no? Que nos va a permitir, con los estudios previos que estamos elaborando, disponer de 15 megavatios de energía eólica y 25 megavatios de fotovoltaica, y lo que son la integración encubierta, además añadiría otros 75 megavatios. En los estudios previos pues, se han identificado esas zonas de las cubiertas con la potencialidad que va a tener. El polígono tiene 5 fases y los estudios pues, se están diferenciando en un primer momento por cada una de las fases, ¿no? ¿Cómo hemos caminado? El proyecto, aunque surgió en el año 2020 la idea de presentarnos la convocatoria del proyecto NESOI, el trabajo de campo se inició este año.
Se inició hace unos meses, en el mes de marzo, con visitas a las empresas donde se le pedía, o bien a través de la web, que rellenara un cuestionario bastante profundo de la situación de la empresa, de la disponibilidad para participar, si estaban conformes en compartir, ceder las cubiertas o simplemente tener instalaciones de generación para venta. Y sobre todo buscamos también la autorización para acceder a sus datos de consumo, que como el resto de los compañeros, pues a través de la plataforma DataDis, pues podemos descargar la información del consumo del periodo de tiempo seleccionado, que también es un año, ¿no? A partir de ahí, pues hemos hecho simulación de todas unas herramientas que también hemos contratado para generar informes del autoconsumo propio que debería tener la empresa si quisiera por sí sola tener una instalación de energía renovable, y también el poder participar agrupando empresas y consumo en comunidades de autoconsumo compartido, ¿no? La fase en la que estamos en estos momentos es la de proporcionar activos de generación y almacenamiento. Desde la iniciativa pública, desde el Cabildo de Gran Canaria, estamos fomentando las instalaciones de plantas fotovoltaicas en edificios públicos que están situados en esa zona, 5 puntos de recarga y también un sistema de almacenamiento que cuando esté la comunidad energética, pues también se pondrá a disposición del autoconsumo de esa comunidad. No hemos todavía constituido la comunidad energética, tenemos los resultados del proyecto NESOI ahora a finales de julio, y posiblemente a partir de septiembre, cuando ya tengamos toda esta visión global de hacia dónde queremos caminar, daremos ya los pasos para constituir la comunidad energética. Que, como dije, no se va a quedar en el autoconsumo compartido, sino que queremos compartir la energía más allá de lo que marca la legislación, y para ello pues queremos presentarnos a la convocatoria de ambos regulatorios. Tenemos una subvención del Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado de 2 millones de euros que nos va a permitir hacer instalaciones de energías renovables en el polígono, y así como disponer de esta plataforma, tanto de software como de hardware, que nos permite la monitorización en tiempo real de cada uno de los consumos y producciones que se generen en el polígono de Arinaga, para permitir esas transacciones energéticas y económicas dentro de la comunidad. El cuestionario pues, que se le envió a las empresas, y que en la mayoría de las ocasiones también hemos tenido que hacer visitas a cada una de ellas, pues recogía muchísima información y sobre todo nos permitió conocer, como comenté antes, los datos de consumo y las curvas horarias de cada una de ellas, ¿no? Y los informes pues, que comenté de eficiencia, el informe de autoconsumo que se generaba. El trabajo de campo comenzó en el mes de marzo. Afortunadamente nosotros contamos con un proyecto de nuevas oportunidades de empleo que nos permitió contratar a 15 jóvenes, de los cuales dedicamos 5 con perfiles comerciales de ingenieros, arquitectos, a la zona industrial de Arinaga para la visita a esas empresas. Hemos contactado en este momento con más de 420 empresas, se han visitado 89, han respondido al cuestionario 99 de ellas, y hemos obtenido autorización para acceder a los datos de consumo de las instalaciones de cada una de las empresas de 108, con lo cual tenemos una información bastante potente y significativa del consumo real, individualizado de cada una de las empresas. El contexto regulatorio pues, de todos es conocido, las dificultades que hay más allá del autoconsumo compartido, y por eso hemos buscado el apoyo de la Unión Europea a través de este proyecto que se llama NESOI, que permite buscar soluciones óptimas de energía en las islas de la Unión Europea, para poder hacer un estudio bastante completo de hacia dónde tenemos que caminar a la hora de crear esa comunidad energética de energías renovables, ¿no? De los 56 proyectos que se presentaron, pues el proyecto de Gran Canaria ha sido uno de los elegidos. Cuenta con una dotación de 60.000 euros, no es una dotación importante, sino es
sobre todo para poder hacer estos estudios, contratar a las consultoras que nos están ayudando en el camino, pero el resultado que estamos teniendo es bastante relevante, ¿no? El objetivo de ese proyecto, pues sobre todo es ver las dificultades que tenemos en los trámites y permisos requeridos a la hora de poder llevar a cabo esa comunidad de energías renovables, un análisis de costo-beneficio y la evaluación de ese impacto socioeconómico y ambiental, la determinación de los riesgos, la determinación de las opciones de contratación que podemos tener a la hora de llevar a cabo el proyecto, bien desde la iniciativa pública de la iniciativa privada, la identificación de ese plan de acción, la evaluación de la información clave para el despliegue de la generación renovable, es decir, no solamente es tener cubierta, sino que la red de distribución te permite absorber esa energía que se produce y los puntos de conexión en instalaciones grandes pues que sean cercanos a los puntos de producción, porque si no hacen inviable la instalación. Para eso pues hay que hacer estudios de carga, de la capacidad de la red, estudios de la estabilidad dinámica, porque es mucha renovable, a lo mejor la red no permite integrarla. El diseño de la arquitectura tecnológica para la gestión de la comunidad energética, insisto, mucho más allá del autoconsumo compartido. Hemos hecho una prueba de concepto, una de las consultoras que ha sido Minsay del grupo Indra ha elaborado una prueba de concepto a partir de datos sintéticos, porque fue en el momento inicial de datos reales, pero que se han extrapolado al conjunto del polígono, donde se ve la viabilidad de esa trazabilidad utilizando tecnología blockchain. Y en estos momentos estamos terminando los estudios de viabilidad económica, que lo está haciendo una consultora italiana. Son 60.000 euros que nos dedican para nosotros poder contratar el proyecto directamente y otros 60.000 euros que la Comunidad Europea pues, contrata consultoras europeas, en este caso Sinlock y la energética E.ON en Alemania. Y en este momento pues estamos en las fases finales de los estudios de viabilidad y la elaboración del plan de financiación del proyecto. ¿Cómo casa el proyecto NESOI con lo que nosotros estamos haciendo? Pues en color, con fondo rosado, pues se indica lo que es el apoyo de NESOI, es decir, nosotros en estas 4 etapas que están en este diagrama, pues tenemos que desarrollar herramientas para ese mercado virtual, pues todo lo que es la recogida, análisis de datos, la definición de arquitectura y el software necesario y los modelos preliminares de la prueba de concepto es lo que ya tenemos elaborado. ¿Vale? Ahora estamos preparando la licitación de la plataforma que nos va a permitir hacer la prueba real si nos concede el Sandbox regulatorio, y ahí se definirán se desarrollarán los algoritmos de ese mercado virtual, el hardware necesario para monitorizar cada uno de los consumos de generación, producción y almacenamiento que vamos a implantar, y la implementación de la plataforma. Esas 3 fases, evidentemente, no están cubiertas con el proyecto NESOI, sino son fases que vamos a desarrollar a continuación. En los estudios de viabilidad sí los contempla todo el proyecto NESOI. La implantación de infraestructura es una implantación directamente que tenemos que hacer desde la comunidad energética. Cuando se cree, las instalaciones de energía renovables que ya estamos empezando a implantar desde la iniciativa pública, y los privados que han acudido a las reuniones, pues se les aconsejan que si van a hacer instalaciones de energía renovable, pues que intenten cubrir toda la cubierta posible para poder participar generando energía para la comunidad. Y todo lo que es la implementación del mercado virtual, la agregación de consumidores y los mercados de flexibilidad que queremos llegar, pues son fases posteriores a este proyecto, pero que están encaminadas, ¿no? Pero a todo esto nos encontramos con el obstáculo de la regulación, es decir, hemos identificado esos límites y restricciones legales, pero tenemos que conseguir participar en ese sandbox regulatorio y sobre todo que sirva para algo, que sirva para adaptar a la legislación que tenemos en España más allá del autoconsumo, y que permita el intercambio energético y económico entre los usuarios de la comunidad. Por último, los números claves del proyecto, pues aquí tenemos la cantidad de energía que se prevé ahorrar cada año, 25 gigavatios hora año, con 31 kilotoneladas de CO2 de ahorro, con un ahorro financiero previsto de 4 millones de euros y con una creación de empleo
de personas mes en la fase de implementación de 2.216 y 60 en la fase de operación. Pues nada, esto era todo lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Alexis, por tu explicación y por enseñar un poco más eso, una comunidad energética que vaya a hacer algo más que autoconsumo colectivo, como has comentado, ¿no? Almacenamiento, puntos de recarga y ese mercado local de la energía, que son grandes ejemplos de actividades que puede realizar una comunidad energética. Y pasamos ya a la última ponencia, que será la de Ignacio González. Ignacio es titulado universitario por la Universidad de Oviedo en Gestión y Administración de Empresas, secretario general de la Federación de Áreas Empresariales de Asturias y secretario general de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota. Nacho, cuando quieras. Hola, sí, buenos días. ¿Se me escucha correctamente? Sí, se te oye perfectamente. Voy a habilitar el vídeo. Sí. Buenos días. ¿Se me ve también correctamente? Yael, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros para esta jornada. Bueno, yo voy a haceros una muy breve exposición de un proyecto que tenemos puesto en marcha desde hace ya unos meses aquí concretamente en la zona de Gijón, en la zona oeste de Gijón. Si os parece, es una presentación muy breve. Yo sé que vamos en tiempo, pero bueno, voy a tratar de no excederme de esos minutos que me habéis concedido. Si os parece, voy a tratar de compartir pantalla. Un momento, por favor. Sí, ¿se ve correctamente? La vemos, pero no en modo presentación, no en grande. ¿Y ahora, tal vez? No. No. Un segundo. Yo por lo menos no. No, ahora sí, perdón. Ahora, sí, abajo a la derecha, exacto. Ahora. De acuerdo. Muy bien. Bueno, primeramente, si os parece, voy a dedicar solo 2 minutos a presentar nuestra entidad. La Federación Áreas es una entidad que aglutina a 26 polígonos de Asturias. Tenemos 10 años de historia. De hecho, celebramos hace muy poco el 10º aniversario. Colaboramos con cada uno de nuestros federados y tratamos de aportarles valor añadido permanentemente, y consideramos que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas son fundamentales para que estas áreas industriales puedan convertirse en áreas industriales ya de una nueva generación, ¿no? Yo creo que evolucionamos a este tipo de soluciones y estamos todos convencidos que el camino va realmente por aquí. Bueno, sí que quería comentaros antes de iniciar la presentación, y es que nosotros tenemos un proyecto en marcha que el objetivo final no es crear una comunidad energética local. O sea, sí es el objetivo final, pero el objetivo realmente específico del mismo es crear la situación idónea para trasladar las ventajas de este tipo de iniciativas para que las empresas puedan tomar la decisión con toda la información. Es decir, el objetivo es crear la situación previa idónea para que las empresas puedan llegar a valorar decididamente, decir, vamos a apostar por este modelo, tenemos los datos encima de la mesa, hemos hecho una parte previa del proyecto, que es la que estamos poniendo en marcha ahora, que es una recopilación de datos muy importante, y con esa recopilación de datos, una vez que se acabe este proyecto, los empresarios podrán tomar la decisión con datos concretos de qué es lo que está encima de la mesa, qué es las ventajas que van a conseguir y cuáles son esos inputs o esos profit que pueden tener con este tipo de iniciativa, ¿de acuerdo? Bueno. Como os comentaba, no es un proyecto realmente para que el objetivo final sea la creación de la comunidad energética. Tendremos que inicializar una segunda fase del mismo para que eso ya se pueda, cuyo objetivo de esa segunda fase sea realmente poner en marcha la propia comunidad energética.
y lo hemos elegido, hemos elegido una zona de nuestras áreas industriales que es la zona oeste de Gijón, porque aglutina un gran número, de empresas con condiciones inicialmente idóneas para este tipo de proyecto, ¿no? Digo inicialmente idóneas desde el punto de vista geográfico, es decir, comparten muchísimo un espacio muy importante, un área geográfica muy importante, y luego comparten techo con unas características que nos indican los científicos que son idóneas para este tipo de proyecto. Perdón. Bueno, como os comentaba, ubicamos la ciudad de Gijón con el mar Cantábrico al norte, con la maravillosa playa que también tenemos, una de ellas, que es aquí a la derecha, ¿vale? Pero si ubicáis perfectamente, las zonas industriales con esos 4 geolocalizadores están ubicadas todas en la zona oeste, y en los 2 primeros geolocalizadores, que son polígonos que es el polígono de Lloreda en este caso y el polígono de Bancuñón 1, es donde vamos a inicializar este proyecto, que tiene se desarrollará principalmente en la segunda parte de este año y se alargará algunos meses en el año 2023. Bueno, la primera fase del proyecto, como os comentaba, va a trabajar sobre estas áreas industriales, sobre la ubicación de la información que vamos a ubicar de cada una de las empresas, la vamos a asociar realmente al espacio que ocupa cada una de estas entidades, y lo que pretendemos principalmente en esta primera fase es un proceso de recopilación de información. He oído a compañeros de intervenciones anteriores y pues hemos visto que es un proceso que se repite evidentemente en otras partes de España para objetivos de este estilo, ¿no? Lo primero que debemos hacer es hacer una primera fase de información y concienciación entre las empresas. Es decir, hay muchas empresas que ya conocen este tipo de infraestructuras. De hecho, algunas de ellas ya las tienen implantadas, tienen sus placas solares implantadas y funcionando, pero sí que el concepto de compartir esa generación les suscita dudas o recelos o en general pues se crea un debate, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no? Entonces, la primera parte del proyecto evidentemente va a ser una parte de información y concienciación, ¿no? Yo creo que además va a ser fundamental en este sentido para poder llegar a la segunda etapa, que es si realmente las empresas consideran que un desarrollo de este estilo es positivo para su actividad, para su desarrollo, para su actividad empresarial o industrial, deben de colaborar inicialmente compartiendo datos, deben de facilitar datos. Primero hay que ganarse la confianza de los empresarios para darles a entender, oye, valorar esto adecuadamente, compartir unos datos. No os obliga realmente este proceso de compartir datos a ningún otro paso, simplemente podéis compartir incluso hasta los niveles que consideréis oportunos, y hay que formalizar esa compartición de datos, ¿no?, o esa cesión de datos. ¿Por qué? Porque esos datos luego tienen que ir a consultoras o incluso pueden llegar a compartirse con sus respectivos vecinos, ¿no? Entonces, consideramos que esas 2 primeras fases sean unas de las más laboriosas por el número de empresas que tenemos en estas zonas industriales y que consideramos que además habrá que realizar personalmente, reuniéndose adecuadamente con las personas que deciden, con responsables de cada una de esas empresas. Eso lleva tiempo, evidentemente. Por desgracia, todos estamos de tiempo siempre en una situación deficitaria y hay que tratar de llenar estos temas. Sí debo de trasladar en este caso que la labor de las asociaciones en estas respectivas áreas industriales, la labor que llevan haciendo desde hace muchos años y que ha facilitado a las empresas tener muchas infraestructuras que ya disfrutan hoy en día, como seguridad, como planes de emergencia, servicios comunitarios de otro estilo, pues sí que te hace llegar más fácilmente, porque realmente ya eres una persona de un ámbito de colaboración cercano y por tanto sí que conseguimos llegar a conseguir esa información que es tan necesaria para esta primera fase, ¿no? Vale, una vez que recopilemos toda la información en el mayor número de casos posibles, antes oí al compañero de Canarias que habían llegado a un número de ellas, pues nosotros llegaremos, me imagino, a una situación similar. Cuando consigamos finalizar la primera etapa y cuando consigamos el mayor porcentaje posible de datos de cada una de las empresas asociadas a su espacio correspondiente, lo que tendremos que hacer será analizarlo todo. Evidentemente, en esta fase se involucrarán consultoras específicas para poder analizar toda esa información que se genera desde las empresas. Pero cuidado, no solo desde las empresas. También debemos de recopilar información en las infraestructuras,
en los modelos de gestión de esa futura comunidad energética y recopilar también información en las administraciones públicas correspondientes, tanto locales, si hay alguna posibilidad de ayuda o de colaboración, regionales o incluso ya también nacionales. Antes oía también a otros compañeros hablar de programas nacionales a través de IDAE, y bueno, hay varias opciones que nosotros trataremos también de incorporar a esta primera fase del proyecto y dejarlo para poder transmitirlo y que luego los empresarios puedan tomar decisión con los datos, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel económico y financiero, por supuesto. Vale, perfecto. A partir de ahí, esa etapa incluiría la búsqueda de socios y ayudas, que posiblemente podamos llegar a acceder también no solamente a ayudas públicas, sino socios que puedan involucrarse en el desarrollo de la infraestructura. De hecho, tenemos 2 contactos que están muy interesados, son 2 empresas de aquí de Asturias que están muy interesadas en poder involucrarse en este proyecto para luego expandirlo a otras zonas también de la región. Y finalmente tendremos que hacer una puesta en común de todos los datos, inicialmente con las juntas directivas de las respectivas asociaciones y luego abrirlo, por supuesto, a todos para cerrar un paquete concreto de adhesión y de fórmula de condiciones y de características de cómo unirse a este proyecto, pero con datos concretos, ¿no? Ahí tendríamos el apoyo, por supuesto, comentaba antes, de las consultoras, pero la labor también de difusión desde la asociación, incluso posiblemente desde el propio Ayuntamiento de Gijón, también sea muy importante y muy bien valorado por nuestra parte, ¿no? Y nuestra primera fase del proyecto se va a acabar aquí. Nosotros tenemos toda la esperanza en que se pueda llegar a un objetivo final en esta primera fase que al menos nos permita poner en marcha al menos un tipo 1 de comunidad energética en estas zonas y que pueda ser un germen de expansión hacia otras áreas industriales de aquí de la región, tanto de Gijón como de la zona centro o de nuestros federados en las salas, tanto en el oriente hacia Cantabria como en el occidente hacia Galicia. Y por mi parte, un poco más os puedo comentar. Agradeceros el tiempo que nos habéis propuesto para exponer nuestro proyecto y muchas gracias. Quedo abierto, perdón, a cualquier pregunta o a cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho, y esperamos que tengáis éxito, lleguéis a esa segunda fase y luego se pueda extender a otros polígonos de la región. Pues con esto habríamos finalizado lo que es la parte de buenas prácticas, el bloque de buenas prácticas. Como hemos dicho, todas las preguntas se pueden hacer a través del chat. No sé si algunas que he visto que hay, no sé si ya los ponentes las estáis contestando o queda alguna por contestar en persona, y si no pasamos al siguiente bloque. Se han ido respondiendo. Vale, perfecto. Pues pasamos ya al último bloque. Vamos de tiempo perfectos, así que genial. El último bloque será una serie de preguntas que se hará a través de unas encuestas. Entonces paso la palabra otra vez a Xavi, que os explicará un poco cómo va a ser la dinámica de este bloque. Sí, la idea de este bloque era que no solo habláramos los ponentes, pero claro, con tanta gente no da para que también podáis hablar. Entonces, lo que habíamos pensado era enviar ahora un paquete de 4 preguntas que hacen referencia a los procesos de creación de una comunidad energética, que las podéis responder y que las analicemos un poco, y si hace falta entonces plantear alguna pregunta a los ponentes o alguien quiere añadir alguna cosa o comentar algo, pues que lo dijera a través del chat, ¿vale? Pero un poco la idea era eso, recoger un poco la opinión sobre los temas un poco que se han planteado. Tienen un enfoque bastante técnico de resolución con lo que te encuentras, ¿no? Y nada, pues eso, entonces pondríamos las 4, la idea es que respondáis rápido, son como listados, sí, no y cosas así, y nos lo miramos. Y si da tiempo, pues lanzamos otras 4, y si las que falten pendientes os las pasaríamos por mail para si queréis responderlas, y así también las recopilamos para las siguientes sesiones y para lo siguiente que falta del proyecto, ¿vale? Y ya está. Entonces, Carla, creo que las lanzas tú, ¿no? Vale, aquí está. Sí, deberíais estar viendo ahora las preguntas. Os animamos a las todos. Vemos. Vale. Como decía Xavi, os animamos a todos, ponentes, asistentes,
ahí respondiendo. Van llegando poco a poco. Estamos a 10, 11 de 66 personas que hay ahora. Yo no me cuento porque si tengo que estar a la vez dándole a... No sé, ¿que dejamos un ratito más o como...? Bueno, han respondido 30 personas, más o menos la mitad de los participantes. Si queréis le doy a finalizar y así las comentamos. Vale, hay una pregunta que piden el listado de mails de los ponentes. No sé si, Carlos, lo habéis contemplado, pedir la autorización y eso y poderlo pasar, no sé. Bueno, sí, era la... y ya lo... Vale, sí. Hablaremos con ellos, si están dispuestos, pues lo pasaremos. Deberíais estar viendo los resultados ahora. Sí, ¿cuántos han respondido? 30, ¿no? Más o menos. Entonces, sí, la mayoría de gente ha tenido bastante asistencia o bueno, prevén que van a tener bastante asistencia, sobre todo en lo que es la jurídica y técnica para dimensionar toda la instalación y luego apoyo en la captación de usuarios. Sí, los porcentajes son bastante altos. La mayoría de las comunidades energéticas son de participación colectiva, muy pocas se plantean que solo una empresa la asume. Todos van a hacer un cálculo inicial de coeficientes de reparto, por lo tanto están en esquemas en los que es importante definir la repartición. Y luego cuando hablamos más de la posibilidad de reparto horario o de reparto fijo, la mayoría va a hacer las dos cosas o el reparto horario. Por lo tanto, sí que se está apostando por un cálculo detallado y por un análisis detallado previo. Entiendo que porque las empresas lo piden para poder tomar decisiones y poder estar muy seguros de los paybacks y de lo que les va a tocar a cada cual. Y un poco, bueno, corrobora bastante la importancia que tiene un buen dimensionamiento de la instalación, un buen asesoramiento jurídico y asistencia para poder llevar a cabo el tema. Y luego el reparto horario a partir de los datos reales parece que también es como un tema bastante importante a la hora de crear la comunidad energética, ¿vale? Esto es un poco lo que podríamos sacar de 4 preguntas estas que hemos lanzado. No sé si hay tiempo de lanzar otras 4 más y hacer una última ronda, Yael. Sí, hay tiempo para otra ronda de preguntas. Vale, pues ahí las tenéis.
Estamos ahora en 13 respuestas de 60, sí que es cierto que la última igual es más de una respuesta corta de escribir. Vale. Dejamos un par de minutillos más y cerramos. Yo creo que podemos cerrar ya, ¿no? Sí. Vale. Vale. Todo el mundo prevé revisar coeficientes de forma regular, ¿vale? Por lo tanto, sí que se asume que va a ir cambiando bastante la dinámica de la propia comunidad y que será importante actualizar y tal. Las simulaciones en la fase inicial previstas son casi todas detalladas, solo un pequeño grupo, un 33% plantea una estimación preliminar mensual antes de constituir. Va a ser muy importante, y vale, pues ya veo. Sí, bueno, esto también, tal vez no tanto para INSIGA 2, pero sí para el tema de gestión, sí que va a ser muy importante que cada usuario tenga toda la información disponible de una forma sencilla para que esté situado donde está y dónde está la comunidad, dónde está su reparto, dónde está su historia, y lo considera todo el mundo súper importante. Y otro que también parece súper importante es que, aparte de lo que diga la comercializadora y de las facturas que emita la propia comercializadora, sobre todo si es en compensación de excedentes, sí que va a haber necesidad de una facturación energética propia. Eso entiendo que supongo que en la mayoría de casos es porque se plantean venta de excedentes y no compensación. Entonces, vale, pues esto es interesante de conocer, al menos por la parte nuestra. Sí. Vale. No hace falta comentar nada más, ¿no? Pero bueno, son bastante claras estas respuestas. Y no sé si quieres dejarlo aquí o si queréis lanzar otra. Tenemos otras 4 más, pero no sé si es necesario. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues si queréis, yo creo que si lo hacemos rápido nos da tiempo a una más. A una Vale, ronda más pues de hacemos 4. las Una rápida. últimas preguntas. Eso es. Dejamos un par de minutos para contestar. Estamos en 8 de 54 personas ahora mismo.
Damos un minuto más y cerramos. Si os parece, cerramos ya y comentamos la última ronda de respuestas. Vale. A ver. No veo la primera. ¿Se tendría la comunidad con constitución de excedentes o con venta de excedentes? No acabo de ver la respuesta. ¿Vosotros la veis? ¿Mejor o no? Es que pone 100% han respondido. Venta red, vale, perdón, no lo había visto bien. Vale, pues se confirma lo que había comentado antes. Por lo tanto, es muy importante el trabajar con coeficientes de reparto horario, porque entonces en la venta red es importante. Prevén retrasos importantes de 6 a 12 meses en la puesta, desde que se crea la CEL y se lanza el proyecto hasta que se conecta, digamos. Y las dificultades mayores que se están encontrando son, por un lado, las jurídicas y de gobernanza, por lo que se ha comentado, ¿no? De que todavía no está muy bien traspuesta la ley y nadie sabe bien qué hacer. Otra cosa muy importante, la distribuidora, y que es sí, la segunda más importante, y el punto de conexión, y luego captar a los usuarios y ponerse todo el mundo de acuerdo. El acceso a la superficie no parece que sea un problema muy grande, sino que es bastante fácil. Vale, pues esto es un poco lo que sale de estas 4 preguntas. Un poco la idea es, al recoger estas 12 preguntas, un poco nosotros nos ayuda a enfocar hacia dónde acabar el proyecto y hacia dónde tirarlo. Y aparte también formará parte del feedback de un poco del benchmarking y de los documentos asociados al software que se plantean dentro del proyecto, como así una especie de guía o de conclusiones que saquemos desde INSIGA para estas promociones. Y ya está, ¿no? Yo creo que... Sí, podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo a los ponentes y al clúster por haber organizado la jornada. Como os ha comentado, la sesión ha sido grabada, así que se os enviará enlace al vídeo y también a las presentaciones de los ponentes. Y como hemos comentado, pues también nos haremos llegar cuando el proyecto esté finalizado los resultados del proyecto mediante nuestros canales de difusión, pues lo que se ha comentado, el benchmarking sobre comunidades energéticas, la propia herramienta, el kit de instrumentos y toda la información que desarrollemos durante este proyecto y que creamos que pueda ser útil para vosotros. Y también pues lo que vaya surgiendo en futuros proyectos, como ya se ha comentado, queremos presentar el NISIGA 3 y si nos es aprobado, pues también os tendremos como stakeholders o personas de contacto que puedan estar interesados en el mismo. Así que lo dicho, muchas gracias y nos vemos. Gracias a todo el mundo y nos vemos en las siguientes.